Buenos días. Este podcast no empieza como el resto porque este fragmento está grabado a posteriori. De hecho, el podcast ya estaba grabado, ya estaba montado, ya estaba todo. Pero justo ayer, 16 de enero, bueno, estoy seguro si era todavía no era 17, pues no sé cómo será por la noche, no sé si se terminó de salir de madrugada, pero juraría que no. El caso es que falleció a los 78 años David Lynch. Es un golpe para todos los que somos adoradores de lo extraño y lo ensortijado, lo surrealista, lo onírico, lo panonírico. Siempre estoy aquí en este podcast defendiendo lo pulp, lo extraño, lo que se sale de lo normal y de la norma. Y Lynch dedicó su vida a eso. Lynch dedicó su vida a hacer algo muy honorable, que es delante de una audiencia enorme plantear algo que no solo sabía que no iban a entender del todo, sino que le daba igual. Era un tipo que abrazaba ese lado extraño y complicado de explicar incluso para uno mismo que tenemos todos dentro, y lo maximizaba y lo sacaba de su corazón y sus entrañas y lo entregaba, creando algunas de las películas más bonitas, más terroríficas, más inspiradoras, aparte de obviamente Twin Peaks, que es como su gran opus magnum, una serie de películas absolutamente maravillosas, desde, ya digo, Carretera Perdida, Eraserhead, Blue Velvet, Mulholland Drive, una serie de cosas totalmente maravillosas. Y bueno, obviamente hubiera molado hacerle un ciclo, y de hecho se me ha pasado por la cabeza, pero para hacerlo deprisa y corriendo, y más con la profundidad y la discusión a la que abre las obras de Lynch, me parecía una falta de respeto. Lo haremos en algún momento, un monográfico de Lynch, pero con más calma y con el respeto y la admiración que un tipo así merece. Lynch es una de las figuras cabales en cómo yo concibo el cine, una de ellas probablemente junto con Carpenter, Scorsese y poquito más. Es una de las figuras pilares de cómo yo concibo la cinematografía, y sé que era muy mayor y tal, pero bueno, igualmente siempre duele verlo irse. Recuerdo esa anécdota que contaba Jaume Balagueró en el podcast que fue de Casa Paco, el podcast que tenía Paco Cabezas, que contaba de ese jovencísimo Lynch yendo por una carretera de montaña, ahí todo nevado, cargando en una mano una maleta y en otra una bolsa enorme con las latas, ¿no? Con el negativo de lo que era Eraserhead, ¿no? La cabeza borradora, para ir a un festival que lo habían escogido, y como no tenía manera de llegar, pues decidió este chaval joven, este chaval desconocido, que todavía no era nadie, decidió que por su juego llegaba a un sitio en el que le cogían, no lo iba a perder, y se dedicó a subirla andando hasta que lo recogieron, un poco por caridad, en coche. Es una absoluta pena, pero bueno, aunque, como digo, es un evento terrible, y de verdad que con su muerte se pierde un tipo de cineasta. Sí que creo que lo justo sería recordarle con felicidad y recordarle creando arte y siendo sinceros a uno mismo y siendo sinceros a en mi caso particular al menos, al espíritu de este podcast, que es el de hablar de la manera más desarrapada posible de lo extraño, lo pulp, y de lo que nos hace felices, del arte de verdad, entendiendo como el arte de verdad algo que te sale del corazón y de la entraña. Así que nada, digo esto cuento todo esto con una cierta improvisación, pero me parecía importante hacer este anexo un poco improvisado. Así que sin más, muchas gracias por escuchar, y os dejo con el resto del podcast. Un saludo.
¿No sabes leer? Ah, eres tú. ¿Cuánto tiempo? He venido a por la parca. ¿Qué piensas hacer con eso? Voy a salir de caza. ¿Qué vas a cazar? A unos frikis de Jesús. El Putre Podcast. Putre del cutre. Caña. Disponible en Spotify e iVoox. Y grabando un día más, un día menos en el rincón tumefacto de internet, en el Putre Podcast, donde grabamos sobre la mierda en la mierda. Me gusta cómo suena. Esto es el equivalente auditivo a echar la pota. Y estamos con un podcast muy guay. Estamos con el 5º episodio de la primera temporada, en el que vamos a hacer un repasito pormenorizado a lo que viene a ser las lecturas de este año. Básicamente voy a hablaros un poco de todos los libros que me he estado leyendo este año y vamos a darle un repasito. Vamos, ya os advierto que el siguiente va a ser lo mismo pero con las pelis. Con lo cual, ir preparándoos. Bien, como comentaba, vamos a ver un poco por encima lo que van a ser los distintos libros que me he estado leyendo durante este año. Han sido 16 en total. La vida no da para más. Ojalá que sí. De hecho es gracioso porque he estado mirando en Goodreads de años anteriores, de cuando era más joven, vivía con mis padres y tal, y había una cantidad de libros acojonante y ahora los 16, ¿no? En fin, la vida es lo que nos permite. Vamos a hablar un poco de ellos. Si bien antes de empezar, que en el podcast siguiente daré más o menos la misma advertencia porque se aplica igual, 3 cosillas a tener en cuenta. Primero, los libros no van en no es ningún tipo de top, no van en ningún orden más allá del orden cronológico en el que me los leí. De tal modo que el primero solo indica que es el primero que cayó en el año, el segundo así y demás, ¿no? Después, más cosas a tener en cuenta. De algunos hablaré más y de otros hablaré menos. De los que hablen menos, obviamente, ya os lo iré comentando, pero es bien porque ya tienen un Putre Podcast, bien porque van a tener uno en un futuro relativamente cercano, ¿no? Con lo cual, eso habéis de tenerlo en cuenta. Y bueno, más allá de eso, si me acuerdo de alguna cosa que quizás se me esté olvidando, que es muy probable, pues ya saltará en algún momento. En fin, vamos a no entretenernos mucho y vamos a entrar en materia pronto. Vamos a empezar con el primero, que es un clásico. Yo tengo una relación complicada con los clásicos, considero que es muy importante mirar al pasado. Recuerdo de alguien que me decía hace tiempo, ser original también es aprender de aquellos que lo hicieron antes que nosotros, y creo que es muy, muy cierto. Pero yo con el cine me resulta mucho más sencillo, pero con la literatura a veces se me atraganta más. No tanto por el lenguaje, quizás sí más por los códigos. Quizás estoy más hecho a otro tipo de literatura que se asemeja bastante menos a los clásicos que me gustan. Pero para mí los clásicos siempre son, o casi siempre, son una asignatura complicada. Y este no fue una excepción, a pesar de lo cortito que es. Que no es más que Carmila, de Sheridan Le Fanu. No es la primera novela de vampiros, pero es una de las primeras. Una de las precursoras de Drácula de Bram Stoker. Por cierto, una maravillosa novela que mantiene muy bien el tipo, a pesar de lo antigua que es. Fija, para contradecirme un poco con lo que digo antes, ¿no? Carmila, para quien no lo sepa, muy brevemente, es una historia de una familia
bien, bien colocada, que acaba adoptando temporalmente a una chica joven, que es Carmila, que resulta ser una vampira que se dedica a drenar a nuestra protagonista, la hija de la familia. Es una novela de vampiros clásica, no es Drácula, pero bueno, entendamos que tira de tropos similares. Al final es una de las precursoras, vuelvo a repetir. No diría que es una mala novela, pero al final se me queda mucho ruido y pocas nueces. Si bien tiene un final, bueno, un final más o menos interesante, más o menos atmosférico, está muy bien escrita, no es difícil de leer, no es una novela que se haga farragosa, ni por longitud ni por prosa, para nada, pero sí que a mí me da la sensación de que es mucho lesbianismo y poco vampirismo. Tiene algunas escenas oníricas que son muy chulas, pero al final hay aquí una presente, obvio. La novela tiene un innuendo sexual que hay que saber un poco de la época para pillar, porque no es para nada explícito, pero este rollo de que vayan con el pelo suelto y se peinan la una a la otra y no sé qué. Hay un innuendo sexual que Sheridan Le Fanu obviamente no lo hacía con un interés reivindicativo, feminista o llamadlo como queráis. Es un hombre de otra época, es una persona de otra época y no tenía más una intención casi a lo contrario. Lo que pasa es que Carmila ha evolucionado como símbolo en ciertas concepciones, en ciertas luchas sociales y demás, lo cual mola, pero no es la intención. Igualmente, no sé por qué estoy incidiendo tanto en que no es la intención, porque más mi punto es que se me hace un poco aburrido. Al final no es más que la presencia oscura de Carmila que poco a poco va drenando a esta chica, pero le falta mucho de ese tono de satanismo oscuro, demoníaco, de esa presencia terrible al que se le hace, no voy a decir menos hincapié, pero sí hincapié de una forma más clásica que a mí no me genera los sentimientos que podría haber generado en su momento cuando salió esta novela. Que, de nuevo, lo entiendo perfectamente, no soy una persona, quiero decir, soy una persona de muchos años después. Es un poco injusto juzgarla por esos términos, pero no puedo evitarlo, ¿de acuerdo? No es una novela que me haya llamado perfectamente demasiada la atención. Si sois muy fan del género de vampiros, como yo, igualmente os la recomiendo. Echadle un ojo. Al final, como digo, es aprender de los clásicos y no es una novela terrible para nada, se lee rápido y bueno, tiene sus puntitos, tiene sus momentos. Lo que pasa es que no deja de hacérseme un poco estéril. Esa es la realidad, por muy feo que suene. Vaya manera de empezar. Y bueno, de oca a oca y tiro porque me toca, vamos con un libro muy especial, que no se puede conseguir ya, porque por desgracia la editorial quebró. Es un libro infantil, cuando digo infantil digo de niños que están empezando a leer, de niños de 0 a 3 años, que no suele ser mi lectura, ideal, pero este lo compré por una muy buena razón, y es que esta es Sarai, la niña que perdió la nariz, que la escribió mi grandísimo amigo y grandísimo escritor Roman Sazmouta. Es un librillo ilustrado por una chica que se llama Valeria Sapovalova. Perdona, Valeria, si he carniceado tu apellido. Es una historia. Bueno, si no habéis leído a Román, sabéis que Román es un gran fan del horror surrealista, es un escritor fantástico, y de repente aparece con un libro infantil, de nuevo, además muy infantil, para niños muy pequeños. Y siendo, pues obviamente, de la sencillez léxica y temática que puedes esperar para un público tan joven, sí que consigue algo interesante, y es darle una moraleja, vamos a decir oscura, dentro de todo lo oscuro que puede ser una historia de este tipo. Algo más tétrica, algo más
con consecuencias, en el sentido de lo que tenían los cuentos originales de los hermanos Grimm, de a Caperucita se la come el lobo y aquí no hay leñador que le salve, se la ha comido el lobo porque la moraleja, para que tenga un efecto, requiere que Caperucita se la coma el lobo por meterse por donde no le llaman, ¿sabes? No estoy seguro hasta qué punto será la reflexión original de Caperucita, perdonadme. Pero en ese sentido, se habla de una niña que pierde su nariz, o que alguien se la ha quitado, no sé a especificar, la busca y no llega a encontrarla. Y queda en un punto curioso. Como digo, no esperéis, al final sigue siendo una novela para niños de 0 a 3 años, para niños que están empezando a balbucear, es lo que es. Pero es muy interesante, yo siempre he defendido muchísimo que a los niños hay que tratarlos con respeto, que la ficción de los niños debe de ser de calidad. De hecho, os voy a adjuntar abajo un artículo que escribí para Dentro del Monolito, hablando de Jim Henson y hablando de cómo él defendía muchísimo esto y explorando más ese concepto. No me voy a repetir en exceso, porque ya considero que tenéis ese artículo, además se publicó hace ya tiempo. Pero bueno, os lo dejo por ahí para que le echéis un ojo si queréis ampliar un poco del tema. Porque me parece muy importante, y por muy pequeños que sean, sí son niños, hay que tratarlos como niños, pero no como imbéciles. Y eso es algo que Román tiene súper claro también. Y trata en esta historia. La edición es preciosa, es una tapa dura, así grandota. Los dibujos de Valeria son muy, muy divertidos. Son muy para niños, pero tienen un estilo que se ven bonitos. ¿Sabéis estas historias para niños que es que se ven feotas? Pero esta consigue una mezcla divertida entre algo que obviamente está destinado para un público muy, muy joven y que por lo tanto está muy simplificado, pero aún así consigue un estilo muy bonito, la maquetación de dónde colocar los textos alrededor de los dibujos está muy bien pensado y la verdad que es una pena que ni vaya a haber más historias de Sarai, ni vaya a haber, bueno, quizás sí las haya, quizás alguna editorial consiga rescatar esto porque merece la pena, pero sí que es una pena que no se vaya a continuar, por desgracia, por el cese de la editorial, porque estamos hablando de algo muy chulo. Es un libro, de hecho yo se lo regalé a un familiar político que tiene ahora mismo un crío así en estas edades, y yo considero que es una lectura muy, muy acertada para eso, y de nuevo reivindicando lo que es la lectura de calidad para niños, que menos, ¿no? Al final son los futuros lectores, hay que tratarlos con respeto. El siguiente es un cómic muy interesante, muy chulo, que es Wonder Woman Tierra Muerta. Está hecho, espera, que no os quiero contar ninguna mentira, lo hace Daniel Warren Johnson. Y es un cómic muy interesante. Yo con los cómics de superhéroes tengo sentimientos encontrados, hay algunos que me gustan, pero por lo general los superhéroes y yo hace muchos años ya que no nos entendemos muy bien. Sin embargo, este cómic siempre ha tenido algo que me ha llamado y al final pues he decidido pillarlo y con mucha alegría. Wonder Woman Tierra Muerta es una historia posapocalíptica, es una historia cruel y brutal, pero tiene la parte más guay de los superhéroes, que es la esperanza. Y encontrar esperanza en un mundo tan desesperanzador como es el de este cómic es una absoluta barbaridad. Es un cómic de monstruos humanos, pero también de monstruos bastante más literales. Es un cómic de acción sangrienta y brutal. Es un cómic de pérdida a niveles físicos, mentales, anímicos, a unos niveles de perderlo todo, de perder amigos, de perder identidad, de perder sociedad, de perder lo que nos hace humanos y reencontrarlo, que es casi lo más interesante. El plantear a Wonder Woman como una figura no solo trágica, pero también es una figura imperfecta, una figura por la que han sucedido una serie de cosas, que tiene un puesto clave dentro de la historia que no llega a entender y que tiene que aprender de sus errores, tiene que enfrentarse a ellos, a sí misma y alguna que otra monstruosidad y sacar de ahí algo. Es muy interesante.
Me recuerda en cierto modo al viejo Logan, no son iguales, no tratan de lo mismo, no hay el desarrollo de los personajes no va hacia el mismo punto, pero la idea del desesperanzado que encuentra la esperanza en un mundo que ya la ha dado por perdida está ahí muy presente y por eso encuentro cierto paralelismo. Después el dibujo es absolutamente alucinante, es alucinante, crea unos monstruos verdaderamente tétricos de cojones y el entintado, esa especie de entintado sucio a pincel es chulísimo. Es absolutamente chulísimo y da una estética como muy sucia, como muy rasposa, que le da muchísima viveza al cómic. Tiene unos diseños muy guays y unos giros de guión que quizás no sean muy locos, pero saben dónde dar. Está bien escrito. En relativamente pocas páginas, estamos hablando de un cómic de unas 200 páginas, veréis, que tampoco que sea corto, pero en relativamente pocas páginas, en 2-3 diálogos bien soltados, sabe crear mucha emoción y golpear en el sitio que duele y crear momentos catárticos. Es bonito de una manera triste, quizás como lo era el viejo Logan, quizás porque me ha remitido sensaciones parecidas, aunque en el fondo sean considerablemente distintos, es por lo que los comparo tanto, pero es algo con su propia personalidad, no penséis que digo otra cosa, pero es verdaderamente una historia muy chula, Wonder Woman Tierra Muerta, es una pasada, como os digo. Bien, el siguiente es un libro, bueno, os voy a dejar abajo la reseña que le hice para dentro del monolito, que es Recuerda al fuego primero, Cantares de fantasía épica de Carlos Pellín Sánchez. No voy a extender especialmente porque, como ya digo, está reseñado en el monolito, pero es una historia muy chula. Yo recuerdo cuando en el bachillerato estudié letras puras y estudiando griego y latín y que si leías la Guerra de las Galias, y si leías la Nábasis, y si leías la Ilíada, si leías... Más bien mi profesor de latín y griego era un absoluto friki y le encantaba leer y sabía explicar con mucha pasión este tipo de cosas y yo lo disfrutaba mucho. Siempre se me quedó a mí la espinita, digo, hoy me encantaría escribir una épica, ¿no? Como la Ilíada, como la Neida, como la Odisea, ¿no? Y escribirla no en el mismo tipo de verso, porque juraría que en español el tipo de verso que usaban los antiguos griegos no pega bien. Pero hasta busqué otro tipo de... No recuerdo si era el endecasíl, no recuerdo, tampoco me eché mucha cuenta, porque nunca llegué a hacer nada de esto, porque soy un absoluto negado con la poesía, con los ritmos, no la pillo. Con lo cual, cuando yo vi este libro, que precisamente es lo que trata de, juraría que son 7 cantares que Carlos Pellín hace, 7 cantares modernizados. Si bien en el mismo código, en el mismo tipo de código, cambiando a veces el tipo de rima, eso sí, pero en el código de esos cantares, de esa grandilocuencia, de esas aventuras, de esos epítomes de cada personaje, ¿no? Te cuenta 7 historias que modernizan no solo en la trama, porque hay algunas de ciencia ficción, por ejemplo, hay unas de fantasía, pero más weird, más extraña. No solo te las moderniza en ese sentido, sino que te las moderniza a nivel temático. Estamos hablando de que hay historias, por ejemplo, bastante más introspectivas. Estamos hablando de que hay historias que son, a lo mejor tirando más clásicas, ¿no? Viajes del héroe, pero a través de la visión de un personaje que claramente no es el bueno. No sé, le da cierto punto y se lee muy bien. Ya digo que yo soy un absoluto negado en la poesía y se deja leer con sorprendente agilidad. El lenguaje es precioso, vais a darle 2 o 3 vueltas a algunas estrofas porque de verdad que lo merecen. Se trata, pues, Recuerda el fuego primero, es un libro muy recomendable, sobre todo si tenéis esta gusilla de reencontraros con
con esos cantares épicos, pero que van con un lavadito de cara. La verdad es que creo que Carlos Pellín hace un trabajo fantástico, la verdad. Después vamos con una de las mejores lecturas que he tenido en todo el año. También de un gran amigo mío como es José Luis Pascual, que es Júpiter bajo el crescógrafo. Hablar de Júpiter bajo el crescógrafo, ¿verdad? Es que vaya nombrecito de los cojones. Es muy complicado. Es una recopilación de relatos, vamos a decirlo así, porque es extraño, es un compendio ignoto, es antediluviano, son textos extraños que solo lo puedes descifrar prácticamente si te mira en lo más profundo de tu interior, de un alma negra y muda. Es algo retorcido, carente de sentido, pero a la vez muerde donde tiene que morder. Y crea unas imágenes poderosísimas que apabullan. Pero no es solo eso, no solo se limita a crear algo poderoso, sugerente, creativo. Crea una inquietud que te repta por la espalda, no te das cuenta y de repente la tienes ahí. Y hay mensaje, hay historia, hay personajes, pero todo está perdido en un mar de surrealismo, de escritura automática, de algo único en su especie, como el propio JL. Y es una cosa tan inclasificable, pero a la vez tan universal y tan potente que es que no me puede sino encantar. Seguramente junto con otra cosa que os diré después, es lo mejor que me he leído este año, la verdad. Después iría a otro cómic, que son los 4 números que conforman el cómic de Brigada, de Enrique Fernández. Brigada es un cómic de fantasía que es una absoluta pasada. Una absoluta pasada. Es unos enanos, un grupo de enanos que tratan de desentrañar los misterios de una niebla extraña que cubre su tierra mientras rinden tributo a unas hechiceras de una misteriosa ciudad central y mantienen una paz, digamos, trémula, digamos, inestable con unos elfos del bosque que también trabajan para esas hechiceras. Es una historia... Bueno, primero vamos a quitarnos de delante el estilo absolutamente maravilloso de dibujo que tiene Enrique, la manera en la que crea, coge una fantasía, digamos, clásica y da una vuelta de tuerca con esos diseños que van entre lo cartoon y lo oscuro, como si hubieran cogido un diseño a este estilo, ¿cómo se llama? Estas películas de La canción del mar, Wolf Wakers y ese estilo, pero dándole un toque más tenebroso, porque os garantizo que este cómic no es para niños, y crea unos personajes oscuros y complejísimos, porque lo que parece es un cómic que parece una historia de fantasía oscura que empieza a retorcerse y a volverse complicada de verdad, a volverse una historia de realidades alternativas, de futuros y pasados, todo entremezclado. Es complicada de entender si no estás atento. Y yo al principio me pequé de eso, pensaba que iba a ser más sencilla y me equivocaba enormemente. Sobre todo, por ejemplo, el conflicto de este jefe de los elfos que todo el mundo lo sigue porque es de los pocos que mantiene el poder de escuchar a los árboles, y él los escucha pero no entiende nada, solo escucha gritos que le gritan sin más y se vuelve, está loco por ello y solo quiere destruir lo mismo que le da ese poder, porque es que no puede soportarlo más. Por deciros algo, ¿no? Es que no me cuesta mucho entrar sin destriparoslo entero, pero es absolutamente maravilloso este cómic. Es raro, a veces el ritmo trastabilla un poco, sobre todo en uno de los tomos centrales, uno de los 4 centrales, que se nota que está llevando algo y quizás acaba de manera un poco apresurada, pero es sumamente interesante, es muy emotivo cuando quiere, tiene unas imágenes que causan absoluto pasmo y desde luego
desde luego es un cómic a recordar. Un cómic a completamente recordar. Todos los personajes tienen su propio arco y alguno más loco que el otro. Y sobre todo el de Ibro, que yo creo que es una puta locura. Y cuando por fin llegas al final y has desentrañado todas las piezas del puzzle, o por lo menos la mayoría, y has conformado una imagen, te queda algo que se queda contigo. Y si eso no es contar una historia, yo no sé qué es, la verdad. Después, bien, vamos con... Sí, vamos con algo... Con un libro que yo considero bastante especial. Es otro poemario de seguramente uno de los mejores escritores de la lengua española que quedan vivos, que es Francisco Santos Muñoz Rico, mi querido colega Frankie, que escribe canciones para que no las cante Javier Bergia. Javier Bergia es un músico que también prologa este libro, al cual no os voy a engañar, no me las voy a dar de listo, no conocía hasta que leí el poemario de Frankie. Y es algo muy especial. Yo cuando me lo leí se lo comenté tal cual así, y es un poemario súper intimista, absolutamente precioso y desde el corazón, desde el corazón y la entraña, pero sin las gilipolleces y el azucarillo de este tipo de obras. Es algo verdaderamente sacado del alma, con todo lo precioso que tiene eso y con todo lo asqueroso que tiene eso. Frankie es una persona muy descarnada, que dice lo que dice y lo dice como quiere y como lo siente y como lo suelta, y su poesía es tal cual eso, y se siente muy vivo. A mí más de un poema me ha llegado a lo más profundo. Tiene algunos de los poemas de amor más bonitos que he leído nunca, y joder, yo creo que eso merece la pena ser mentado. La verdad, es una absoluta maravilla de poemario, una magia especial que joder, que es complicada de conseguir. Y llegamos al cenit, a la mitad del podcast de los libros, con Lo que duerme tras las piedras, de J.R. Plana. Para mí Lo que duerme tras las piedras es no voy a edulcorarlo demasiado, no voy a poner demasiados paños calientes, es una pequeña decepción. Y me es una pena porque yo ya he leído a J.R. Plana, ya he leído otras novelas que se basan en este universo y me han gustado bastante. Yo recuerdo Más allá de la costa nómada, por decir algo, que es una novela muy chula. Pero a mí esta, de hecho la compré precisamente por eso, digo, Plana es una apuesta segura. Sin embargo, lo que duerme tras las piedras, se me queda muy a medio gas en todo. Se me queda muy a medio gas en los personajes, que no me resultan tan interesantes ni tan misteriosos como en otras obras del autor. Se me queda a medio gas en la trama, incluso en la propia prosa que conforma la novela, casi como si estuviera escrita de una manera un poco más plana, un poco más sencillota. Al final es una aventura de espada y brujería, como son por ejemplo, la anteriormente mentada, Más allá de la costa nómada. Pero a mí se me pierde algo de esa magia de lo desconocido que la anterior tenía. De vez en cuando consigue encandilarme, pero no pasa de 1 o 2 páginas. Se me queda ahí cojo. Y es una pena, porque yo cogí este libro con muchas ganas de que me gustara. Y no os voy a engañar tampoco, no es que pasara un mal rato, me lo leí entero y estuvo bien. Pero fue una aventurilla sin más a la que no volvería, y me da mucha pena. Porque, como digo, J.R. Plana es muy buen escritor y tiene novelas muy chulas, relatos muy guays. Pero aquí no sé qué pasó. No sé. Y me gustan las aventuras. Las historias que siempre son una aventura. No es, yo estoy criticando el género, sabía dónde me metía, pero esta se me queda como muy plana, muy sosainas. De nuevo, tiene momentos chulos, pero no consigue cautivarme lo suficiente como para darle el empujoncito. Y es una pena, porque ya digo, vine con muchas ganas de que me gustara. Una pena, supongo. Y vamos a hacer una pequeña pausita aquí. Vamos con la
la recomendación paupérrima de esta semana, con esta sección donde recomiendo algo gratuito para que le echéis un ojo, un oído durante la semana siguiente que no tenemos podcast. Y podéis entreteneros, así que vamos con la recomendación paupérrima y ahora seguimos. Vamos con la recomendación paupérrima de esta semana. Y es que voy a recomendaros otro podcast, voy a recomendaros un episodio en concreto y el podcast en general, que es el Hacksan Podcast, que lo hacen dos chicas latinoamericanas. Yo lo conocí un poco de casualidad, porque yo sigo a una de ellas, a mí mismo en Instagram. Y bueno, a otra seguí en base al podcast. Y es sumamente interesante, os recomiendo el podcast en general. Tuve la suerte de poder seguirlo desde el primer episodio, un poco así, yo digo, de casualidad. Y estoy completamente adicto a ellas, es muy bueno. Os voy a recomendar concretamente el juré que es el segundo episodio. Bueno, lo voy a dejar ahí abajo, con lo cual da igual si me equivoco. Que es el episodio referido a Longlegs. Longlegs es esta película de terror que hace Oz Perkins. Que yo cuando vi en su momento, si bien me gustó, me parece una película muy sólida, se me quedó un poco coja respecto a lo que yo esperaba de ella. Yo esperaba un rollo Silencio de los Corderos y no es para nada eso. Y si bien con el tiempo he ido aprendiendo a aceptar un poco lo que es, sí que me funcionaba más como eso que como lo que acaba siendo. Y este podcast la desgrana mucho, mira más allá de lo que todo parece ser y me ha dado una nueva perspectiva muy renovada y muy mejorada de lo que es la película. Por eso me ha impactado tanto. Todos son muy buenos. El primero sobre la sustancia es un programa muy chulo. El especial sobre body horror es una pasada también, es mamotrético. Yo os los recomiendo un montón. Son programas que se hacen muy ágiles independientemente de la duración, que suele rondar la hora. Y son siempre muy bien estudiados y muy, muy interesantes. Raspan mucho en la esencia misma de lo que están tratando y es muy interesante. Yo recomiendo este capítulo en concreto porque, como os digo, a mí me ha llegado un poco más, pero en general Hacksan Podcast, un podcast chulísimo al que le tenéis que echar un ojo en Spotify. Os dejo abajo el enlace del capítulo y si os mola pues ya podéis echar un ojo también al resto de capítulos que tienen. Y ahora sí, os dejo con el resto del podcast. Y regresamos después de este pequeño intermedio y seguimos con los libros de este 2024. Y de 24 va la cosa, porque vamos con Planeta 24, un cómic de Antonio Rodríguez Cano. Planeta 24 es un cómic muy corto, es más un ejercicio creativo que cualquiera que le guste crear historias y cualquiera que le gusten los cómics y hacer cómics, sabemos que es una pasada. Básicamente es un cómic de 24 páginas hecho en 24 horas, todo entero. La historia, el guión, boceto, dibujo entintado, color. Es muy curioso, la verdad. es una historia de ciencia ficción sencillota, de acción, con un par de giros bien tirados. Y yo creo que demuestra muchísimo la calidad del autor, porque se ha sido capaz de crear esto de cero en 24 horas. A parecer, creo que lo streameó, creo que cuenta. Es muy chulo, el dibujo es una absoluta pasada. Incluso como se nota de que lo ha tenido que hacer rápido, de que igual no ha podido dedicar tanto tiempo y tal. El colorado es muy sencillito, el entintado es funcional, pero está muy bien tirado, es divertido. Y de nuevo, si os gusta hacer cómics y demás, esto es un ejercicio creativo que merece la pena ser contemplado. Muy chulo, la verdad. Y vamos de un cómic a otro, y es que vamos con Battle Chasers, el tomo completo de Joe Madureira.
Battle Chasers es un cómic del que yo tengo un recuerdo muy bonito, de cuando yo empecé a dibujar, de leer cosas de él y ya por fin conseguir la antología y ponerme a leerlo. Es una historia de fantasía épica con todo lo bueno y lo malo que tiene que exacerbar ese género. Estamos hablando de magos, demonios, de señores oscuros, de un mundo de fantasía de ese estilo. Con ese dibujo tan Madureira, si habéis jugado a los Darksiders, sabéis a lo que me refiero. Es un dibujo que va entre el manga y el cómic americano, pero es muy potente. Consigue algo que es muy llamativo, sus colores son súper vibrantes, los diseños, algunos quizás pecan un poco de ridículos, un poco de exagerados, pero tiene otros muy chulos. Además es un tipo que cuando a veces peca mucho de infodumping, pero otras veces sabe narrar con muy poco, con la historia esa de la serpiente gigante y el slime, con cosas tan pequeñas como los dos guardas de la ciudad que están hablando justo antes de que les ataque el monstruo gigante. Hay ciertos momentos donde se le nota que sabe narrar, aunque a veces le peca el querer contar cosas. Es divertido, muy divertido, se lee ágilmente y visualmente. Yo es que también soy un poco enamorado del dibujo de Madureira, con sus excesos que los tiene y que a veces peca un poco de ellos. Yo soy un gran enamorado de su estilo de dibujo. A mí el Darksiders, sobre todo el original, me gusta muchísimo, con lo cual vivo al final un poco de ahí, es innegable e indudable. Siempre se nota que está más en un estilo muy americano, intentar mover la trama hacia adelante a cualquier coste, luego al hacer que, si bien a veces peca de ciertas cosas como en desarrollo de personajes o en crear a veces ciertas atmósferas, es verdad que nunca se os va a atragantar, eso está muy claro. Le falta un poquito de chicha quizá a los personajes, como digo, a veces todo es un poco plano, pero es interesante. La mayor pega que tiene es que es un cómic inacabado. Esta antología recoge todo lo que hay en Battle Chasers, pero es un cómic inacabado, lleva muchos años inacabado y seguramente se quede inacabado. Es la mayor pena, porque además termina en un punto de giro interesante, que plantea ciertas incógnitas que nunca llegan a resolverse. Es quizás lo que más pena da. Pero bueno, si os va este rollo noventero, desde luego os lo recomiendo, la verdad. Aunque sea por echar un ojo por encima. Y pasamos a La Espada Blanca, de Carlos Ferrer Peñaranda. Peñaranda, sí, efectivamente. Es otro libro que reseña en el Monolito, que os dejo abajo la reseña que le hice, pero en general me gusta mucho. Es el primer tomo de una trilogía. Juraría que el segundo ya está a la venta. Y es curioso porque básicamente lo decidí reseñar. Primero, la portada es una absoluta preciosidad. Y segundo, porque siempre me gusta darle una oportunidad a escritores de fantasía españoles. Aunque siempre voy con un poco abanderado del terror y tal, yo soy un gran fan de la fantasía. Y creo que aquí en España hacen falta sagas, hacen falta trilogías, hace falta gente que se atreva, porque yo creo que hay mucha calidad. Y si bien la sinopsis, no os voy a engañar, no me llamaba en absoluto, decidí arriesgarme y cómo me alegro. Esta sinopsis no le hace nada de justicia, o muy poca, a lo que es La Espada Blanca. La Espada Blanca es una historia de fantasía oscura, de magia tribal, extraña, de dioses crueles y amorales. Es una historia que sí tiene sus puntos de acción que están muy bien llevados, pero mayormente es una historia de algo que se cuece por detrás. Tiene una gran parte de intriga palaciega, que a veces se hace un poco lenta, no os voy a engañar, pero todos los personajes son súper interesantes. El mundo es apasionante. La parte, digamos, sobrenatural es terrorífica, pero a la vez es súper atrayente. Termina además en un punto muy, muy interesante. Se nota que es un primer libro que da pie a otras cosas. Y de verdad estoy deseando coger el segundo porque tiene muy buena pinta. No sé cómo será iba a decir, es una trilogía fantástica. No sé cómo será la trilogía, no sé cómo será el segundo, pero aventuro
que si sigue en este nivel es una saga muy, muy a tener en cuenta. Es interesante, polivalente, pasa de un sitio al otro, pero con mucha maestría, sabe manejar lo desconocido, sabe aplastarlo contra algo más moderno y más palpable para nosotros y llevárnoslo hasta un lugar que sabemos manejar. Es un libro muy chulo, La Espada Blanca, de Carlos Ferrer Peñaranda. Es un libro que recomiendo encarecidamente. Tiene fantasía épica brutal, pero tiene sus puntitos de terror, sus puntitos de weird, muy intrigados, muy agradecidos. Y como digo, es un inicio de saga muy chulo que estoy deseando continuar. Después está una antología de relatos de terror de una autora de la que ya hemos hablado aquí, que es Gemma Files, y es que es En ese infinito nuestro final, la segunda antología de esta autora, junto con Esto no es para vosotros, que es la otra antología que tiene, que le hicimos un putre podcast, que os lo dejo abajo en la descripción, que de enlaces tenéis esta vez. Y además Experimental Film, que es una novela, son las únicas cosas. Esta y esas dos son las únicas cosas que tenemos en español de Gemma, cosa que espero que vaya cambiando, porque es una autora fantástica. No os voy a hablar en exceso de En ese infinito nuestro final, porque vamos a hacerle un putre podcast, básicamente. Simplemente diré que es una antología muy buena, es una antología muy diferente, mucho más amplia y curiosa. tiene un poco de todo y, como digo, pero es muy diferente. Aquí se nota que ha querido tomar otro rumbo y bueno, no me extiendo en exceso porque, como digo, quiero hacerle un putre podcast desgranándola mucho más tranquilamente, la verdad. Y vamos ahora con un libro que a mí me genera algo, que es un poemario, es Poemas a una amiga muerta de Margarita Regalado, que hace aquí en 40.000 podcasts ya y los que le queda. Es un libro especial. Quizás a mí me toque más porque al final, como es mi novia, pues al final, y ya son muchos años, pues todo lo emocional que le respecta a ella a mí también me afecta más, aunque yo creo que es un libro muy universal, es un libro que creo que si tienes corazón, si has perdido a alguien de la manera que sea, yo creo que es un libro que vas a notar. Es precioso, desgarrado, como solo puede serlo una historia sacada de lo más profundo de las tripas. Me cuesta mucho hablar de este libro y no sé muy bien qué decir. El prólogo, que lo hace Daniel Aragonés, un escritor fantástico, ya hemos hablado de él alguna vez en el podcast. Él dice que lo define este libro de una manera fantástica, mucho mejor que lo que yo podría hacer, que él dice que es una rotonda de dolor, y yo creo que no hay manera mejor de explicarlo. Es una oda de tormento inacabado, es un poemario, es perfecto. Junto con Júpiter en el crescógrafo, es el otro libro que decía. Estos dos son seguramente los mejores libros que me he leído yo en todo el año. Es un libro especial, hay muy poco que pueda explicar porque es que es especial de una manera, bueno, es maravilloso. Bien, y vamos ya con el antepenúltimo libro que me leí en 2024, es La posesión de mi hermana, de Yolanda Camacho, publicado por la gente de Dimensiones Ocultas, que hay que quererlo mucho. La posesión de mi hermana es un libro muy guay. Es una especie de Goosebumps, es una especie de horror juvenil, un toque muy clásico, pero actualizado a códigos y a épocas más actuales. Divertido, es sencillote pero efectivo. Tiene cosas que van a sacar una sonrisilla y momentos bien tirados. Es lo que es y nunca pretende ser otra cosa, pero es interesante, la verdad. Os voy a dejar abajo la reseña que le hice para Dentro del Monolito. La verdad que si conocéis a alguien así jovencito que está empezando a entrarse así en la literatura de género y tal, yo creo que es un libro simpático que puede cuadrarles bien.
Y tirando de los mismos de Dimensiones Ocultas está Horror Star, de Enrique Cordovés. Horror Star es un libro interesante, es un grupo de escritores que van a una casa de apariencia sospechosa para... Básicamente van a estar escribiendo durante una semana y el que mejor escriba será el que publique con una editorial bastante tocha, ¿no? Es interesante porque, bueno, todos los libros que van de escritores al final es como las pelis que van de cineastas, ¿no? Tienen algo especial, ¿no? Algo interesante sobre todo si eres un escritor, ¿no? Como es el caso. Horror Star es una cosa muy curiosa. Plantea ser una historia de terror y tiene algo de eso, no me malinterpretéis, pero es más un drama, es una construcción de personajes, un thriller introspectivo que critica la naturaleza humana. Creo que se podría haber explorado más el hecho de que la literatura de cada escritor, que todos son muy distintos, y el concepto de la trama de esa casa encantada que parece hacer cosas con lo que ellos escriben, creo que podría haberse explotado de una manera más desarrollada, más concienzuda, más interesante y más terrorífica, pero también es verdad que es un pasapáginas natural que te tiene pegado al libro, que es sumamente divertido. Es que aparte de cuando descubres todo el pastel, descubres que es una trama bastante original, lo que se le ocurrió aquí a Enrique, al señor Cordovés, que estoy llamando a todo el mundo por su nombre como si los conociera. Y es muy interesante. De nuevo, funciona muy bien como lo que es. Lo que pasa es que yo pensaba que iba a otro lado, que iba por otros derroteros. Es más, como os digo, esa especie de thriller tenso de la naturaleza humana, más que una historia de terror de casas encantadas, que también lo es, pero más de fondo, ¿no? Es menos importante, es más para representar lo otro que os comentaba, ¿no? Igualmente un libro curiosete, la verdad. Y ya para terminar, el último libro que ha caído este año, es un libro que llevaba tiempo queriendo que cayera, que es Agnus Dei, de Nieves Mories. Es un libro raro, es un libro de horror surrealista. Va de pérdida y de perdón, va de rencor y de la maldad y del trauma y del amor. Nieves Mories coge con mucha habilidad el sentimiento que cualquiera que... de todos los que hemos tenido por desgracia que ver a un familiar marchitarse hasta morirse en una cama, lo captura a la perfección, captura la pena y la lástima y el amor, pero también las contradicciones, los huracanes de sentimientos, el puro, a veces hasta odio, ¿no? Y lo mete todo en una atmósfera súper alquitranada y honda, en una historia de fantasía oscura, surrealista y pesadiquesca. Es una novela muy buena, es difícil, es atrevida, es cruenta, es un aviso a navegantes, pero desde luego que es una historia en la que merece la pena adentrarse. No sé qué esperaba cuando empecé a leerla, y no sé si era esto, pero desde luego que es una pequeña maravilla, la verdad. Agnus Dei de Nieves Mories, maravillosa. Y con esto y un bizcocho terminan las novelas que he leído este 2024. Como habréis visto, no todos son necesariamente de 2024. Pero bueno, queda aquí una lista que si me hubiera gustado que hubiera sido más amplia, por supuesto. Bueno, queda una lista más o menos curiosa. Espero que hayáis llegado a alguna recomendación, independientemente de que me hayan gustado más o menos. Yo os recomiendo echarle a todas un ojo. Son todas de autores y autoras que le han puesto muchísimo cariño y esfuerzo en hacerlo, e incluso las que me han gustado menos no dejan de ser obras bastante palatables, que igual con vosotros conectan más y pasan de ser algo decente a algo muy bueno. Por eso comento que más allá de mi experiencia personal, todas las que me he leído han sido, ya digo, historias bastante decentes como poco. Con lo cual eso sería un poco todo. No sé qué habréis pensado vosotros, qué habréis leído vosotros. Espero que mucho, espero que bueno, y espero que os hayan traído muchos libros nuevos, muchos cómics y mucha mierda que atesorar y devorar.
Así que nada, os voy a dejar con el relato de esta semana, que va a ser algo metaliterario, por supuesto, porque para eso estamos hablando de libros. Y nada, bueno, espero que lo hayáis disfrutado. No, que tampoco soy vuestro jefe, tampoco puedo obligar a nada. Y bueno, que paséis una noche de mierda para variar. Nos vemos en el siguiente Putre Podcast. Como os he dicho, pues hablando de las mejores pelis, o por lo menos de todas las pelis que he visto este 2024. Así que nada, un abrazo y que os jodan un rato. Las intenciones del libro. La chica encontró el tomo. Todos les enseñaban cosas, pero aquel libro le contó algunos secretos. Secretos de esos que se susurran para que no los oigan en los altos cielos, que se cuentan bruscos para que los desconozcan en los infiernos. El vetusto libro de extraña letra le susurró secretos como los hombres e información como los libros. Alguien con secretos es alguien con propósitos, aunque sea un libro. Y eso la chica no podía imaginárselo. Ella lo usó a su beneficio. Los libros no sonríen, pero aquel lo hizo con malicia. Los libros saben mucho de giros, mas aquello, la chica, obnubilada por el poder, tampoco lo sabía. Pero no importaba, pues, sobre todo, los libros disfrutan con los finales. Cuanto más agitados, mejor.